Saludos a cada uno de ustedes. Una vez más les agradezco el que me estén acompañando en este día para estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a continuar con un tema que empecé la semana pasada que tiene que ver sobre la importancia de la iglesia. Y vamos a leer dos pasajes que se encuentran en el libro de Proverbios capítulo 29 versículo 18 y Efesios 4, 11 al 13. Mientras leemos estos pasajes, les animo a continuar adelante poniendo nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Sabemos que vivimos tiempos difíciles mundialmente, pero la mano de Dios está con todos nosotros. Recuerde, nada pasa si no va de acuerdo a su voluntad. Bueno, quiero leer estos dos pasajes en Proverbios 29, 18, que dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado el que guarda la ley. La Biblia de las Américas. Leo en la Biblia al día. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Y leo de la Biblia de las Américas el pasaje de Efesios 4 del 11 al 13 que dice: y él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Vamos a ir en oración. Oremos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en este día por el privilegio y la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Señor, venimos a pedirte que nos des, Señor, visión, la visión para poder llevar a cabo y extender tu voluntad, el mensaje de tu palabra, el reino de los cielos en este mundo. Sabemos, Padre, que vivimos días difíciles. Sabemos, Señor, que las cosas para muchos no han sido fáciles, pero ayúdanos, Señor, a entender que tú has establecido tu iglesia y que la iglesia, Señor, debe de seguir adelante, que como miembros del cuerpo de Cristo, cada persona que ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador pueda integrarse a la iglesia local, seguir adelante y, Padre, llevar a cabo tu voluntad. Te amamos, gracias por todo lo que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, en este segundo mensaje que tiene que ver sobre la iglesia, vamos a hablar el día de hoy cómo podemos llevar a cabo la visión de la iglesia local. Por eso es importante, como leí en este pasaje que dice en Proverbios 29, 18, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dice: dichosos los que son obedientes a la ley. Cuando uno confía en la palabra de Dios y vivimos y aplicamos los principios de la palabra de Dios, obviamente que pues nosotros vamos a poder ser personas, individuos, mis hermanos, que vamos a ser esforzados, vamos a poder cumplir con los planes que Dios ponga en nuestros corazones para llevar a cabo su obra. Es muy importante que todos nosotros, los seres humanos, necesitamos de aliciente, necesitamos esforzarnos en la vida, llevar a cabo nuestros sueños. Ahora, tener sueños no es malo. Es importante que nosotros llevemos a cabo esa función. Uno de los discursos más conocidos en la era moderna es el de el fallecido y asesinato Dr. Martin Luther King aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Él hizo un discurso que se llamó "Yo tengo un sueño", en inglés "I have a dream". Personaje que luchó, ¿verdad?, por las libertades civiles de las personas de raza negra en los Estados Unidos, llegó a ser una persona que tuvo mucha influencia. Y obviamente, ¿verdad?,
él trajo un mensaje que está grabado, usted lo puede oír, y que eso hizo que mucha gente pudiera poner en sus mentes la realidad, llevar a cabo la libertad de las personas, o cuando digo de poder llegar a alcanzar las libertades civiles en este país y en muchos otros países, porque eso fue el inicio. Y él dijo un discurso que quiero leer, no todo el discurso, una porción. Él dijo, yo tengo un sueño de justicia e igualdad, para que un día en los Estados Unidos el sueño de la libertad, igualdad de derechos para todos los ciudadanos, sin importar su color, raza, sean una realidad. Tal como lo expresa la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, donde se afirma que todos los hombres han sido creados iguales. Les digo, yo todavía tengo un sueño. Es un sueño profundamente arraigado en el sueño americano. Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Afirmamos que en estas verdades la evidencia de que todos los hombres son creados iguales se lleve a cabo. Y esto que dijo el doctor Martin Luther King Jr., ¿verdad? Es lo que llamamos tener una visión del futuro. Fíjese que él no lo vio porque fue asesinado, pero eso fue lo que inició que mucha gente se uniera a ese movimiento y como consecuencia pudieran darles ciertos privilegios, oportunidades que ellos no tenían. El pasaje que leímos en Proverbios 28:19 nos dice lo mismo, donde no hay visión, el pueblo se extravía, el pueblo se desenfrena. Dichosos son los que son obedientes a la ley, que guardan los principios. O sea que este pasaje, mis hermanos, nos dice que si no hay una visión en el pueblo anda errante, el pueblo se extravía, el pueblo no sabe cómo vivir. Y esta visión, ¿verdad?, de la iglesia, que es importante reforzarla y entenderla como miembros de la iglesia local, es algo que nosotros debemos de entender y también llevar a práctica. Ahora, esta visión, dice ahí, viene a ser una realidad cuando el cristiano, cuando el individuo pone en práctica los principios de la palabra de Dios. Por eso dice, dichosos los que son obedientes a la ley. O sea que cuando la palabra de Dios es obedecida, cuando nosotros aplicamos esos principios de la palabra de Dios en nuestras vidas, hablamos a otros lo que Cristo ha hecho en nuestras personas, lo que llamamos un testimonio, y como consecuencia de esto, muchos hermanos encuentran y se relacionan con Jesucristo, ajustan sus vidas a lo que llamamos la palabra de Dios, a los principios de la palabra de Dios, y encuentran el secreto de una vida feliz. Y cuando digo de una vida feliz, lo que llamamos tener propósito en la vida. Muchos individuos, muchas personas caminan en el mundo sin saber a dónde quieren ir. Encontrar, mis hermanos, una relación con el Señor Jesucristo es algo maravilloso. Todo ser humano, pues, necesita tener una visión, necesita ampliar su mente para saber a dónde es que quiere llegar o qué quiere hacer en la vida. Ahora, la pregunta es, ¿por qué debemos de tener una visión como iglesia? Tener una visión, mis hermanos, de lo que queremos como iglesia es algo importantísimo. Mire, es como el emprender un viaje. Un viaje que nosotros hemos querido y hemos soñado hacer. Ahora, cuando usted empieza a planear un viaje, vamos a decir a Europa, a América del Sur, a África, donde usted quiera, ¿verdad? Un viaje, usted lo planea. Lo planea y usted sabe cuál es su destino.
¿Sabe cuánto tiempo le va a tomar o aproximadamente? ¿Sabe usted cuáles van a ser los costos que usted va a tener que pagar? Nadie sale a un viaje en el cual no ha planeado. Y si usted lo hace, obviamente que sabe que se está aventurando a tener ciertas cosas en su vida que obviamente no van a ser correctas. Por eso es importante, mis hermanos, que entendamos la importancia de tener una visión. Ahora, ¿qué es una visión? Bueno, una visión es el tener, ¿verdad?, una fotografía mental de algo que nosotros queremos llegar a ser. Es como cuando usted le pregunta al niño, cuando el niño está pequeño, tiene 4, 5, 6 años, ¿qué es lo que tú quieres llegar a ser? En mis tiempos nos preguntaban, queremos llegar a ser un bombero, queremos llegar a ser un policía, queremos llegar a ser un arquitecto, etcétera, etcétera. Ahora, ahí hay una fotografía mental. El que quería ser bombero se veía con su casco, su uniforme, que andaba en el camión apagando incendios. Fíjese que ese sueño es bonito, pero para que se llegue a la realidad, uno tiene que enfocarse en eso, uno tiene que llevar a cabo ciertas cosas para que un día usted llegue a hacer lo que usted tiene en su mente. Entonces, esa fotografía mental, ¿verdad?, es importante tenerla constantemente para llegar a llevar a cabo lo que Cristo Jesús quiere, en este caso en la iglesia local. Ahora, fíjese que hay varios elementos de la visión que nosotros como cristianos debemos de implementar en la iglesia local, y no solamente en la iglesia, pero también en la vida. Recuerde, muchas cosas que nosotros ponemos en práctica en la vida cristiana nos ayudan también en la vida secular. Si usted trabaja en ser honrado, ¿verdad?, en sus tratos con toda la gente que se rodea, obviamente que eso le va a beneficiar en su trabajo, en su escuela, en su relación con otras personas. Primer elemento de la visión es tener pasión. La palabra pasión es aquello que nos lleva a poder llevar a cabo, hacer algo de una manera especial. Cuando digo pasión, estamos hablando, por ejemplo, cuando vemos el fútbol, soccer, cuando vamos a una excursión. O sea, tenemos pasión, tenemos energía. Y esto igualmente, mis hermanos, en la iglesia tenemos que revivirlo, tenemos que estar constantemente nosotros preguntándonos si lo estamos haciendo. El segundo elemento, mis hermanos, de la visión es la motivación. Y la motivación, fíjese, es la energía que nos mueve a entrar en acción. Nos permite lograr lo que queremos. Motivación. Decimos, esta persona, este individuo está motivado. Y es importante que nosotros, pues también seamos motivados para poder llevar a cabo lo que la palabra de Dios nos dice. Otro elemento de la visión es que necesitamos tener dirección. O sea, dirección, saber a dónde es que queremos ir, a dónde vamos. Necesitamos analizar si vamos bien a donde queremos llegar. Por eso tenemos que analizar nuestros objetivos, nuestras metas y saber si vamos en la dirección correcta. Como iglesia, recuerde, tenemos que enfocarnos cuál es el propósito de la iglesia. ¿Qué es lo que Cristo nos ha encargado a hacer como iglesia local? Si estamos haciendo lo que es correcto, si estamos enfocados en lo que Dios nos ha llamado, y si no, pues entonces debemos de enfocarnos nuevamente al lugar en cual nosotros queremos llegar. Y cuarto elemento de la visión es propósito. El propósito responde a la pregunta: ¿cuál es la razón principal por lo que estoy o estamos haciendo esto? Fíjese que eso es bien importante, el propósito. Si nosotros perdemos el propósito, obviamente nos volvemos simplemente un grupo de personas que hacemos ciertas cosas, pero hemos olvidado cuál es nuestra función. Esos son
los elementos de la visión. Fíjese que es súper importante entender que nosotros como iglesia debemos de incorporar esos elementos y llevarlos a cabo. Bueno, vamos a entrar al punto número 1. Punto número 1 es, para poder llevar a cabo esta visión, necesitamos entender dos cosas. Dos cosas en este caso es, primeramente, nuestro amor hacia Dios, que es, ¿verdad?, la parte vertical, y nuestro amor por la gente, que es la parte horizontal. En Mateo 22, 36 y 37, alguien le preguntó al Señor y dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es lo que llamamos la confesión de los judíos, que se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 6:5. Esa es la declaración de confesión de la fe judía. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios, mis hermanos, implica, ¿verdad?, que todo nuestro ser debe de estar enfocado en buscar para alabar y honrar al Señor Jesucristo como nuestro Señor. Por eso dice: amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Todo nuestro ser debe de enfocarse en ese amor a nuestro Dios. Ahora, ¿cuál debe de ser entonces nuestra estrategia como iglesia para mostrar nuestro amor hacia Dios y nuestro amor hacia la gente? Y la estrategia, fíjese, que Dios nos ha dado es que por eso, como dice el pasaje en Mateo capítulo 16, 18, que Cristo instituyó la iglesia local. O sea, Cristo instituyó la iglesia local para que el creyente pudiera crecer, madurar, desarrollarse y llevar a cabo la gran comisión, que es evangelismo y discipulado. Por eso leímos en el libro de Efesios capítulo 4 versículos 11 al 13, que vuelvo a leer, y dice: Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y cuando habla edificación del cuerpo de Cristo, es la iglesia local, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestro deseo. Esa es nuestra misión como iglesia. Por eso Cristo estableció la iglesia local, para que el creyente pudiera relacionarse, para que el creyente llegara y aprendiera los principios de la palabra de Dios, los pusiera en práctica, creciera, madurara. Ahora, no todos van a ser pastores, no todos, ¿verdad?, van a ser maestros, pero cada individuo, cada miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia local, ha sido llamado a tener una función. Su cuerpo, mi cuerpo, tiene diferentes funciones. Hay momentos en los cuales mis oídos funcionan. En otro momento mi boca es la que funciona. En otro momento mis brazos. En otro momento mis piernas y mi corazón y mis pulmones, mis riñones, mis órganos están funcionando en una armonía para que mi ser, este ser físico, pueda vivir y pueda seguir adelante funcionando. Y esa es la fotografía mental que el apóstol Pablo está explicando aquí sobre la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cada individuo que ha sido redimido, cada persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, viene a formar parte de la iglesia de Cristo, y como consecuencia de eso necesita incorporarse para, como dice ahí, madurar, para edificación, para poder, mis hermanos, llegar a ser uno con Cristo. Algo muy, muy interesante. Ahora, fíjese que
hay bien algo muy importante cuando dice el pasaje que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Fíjese que si usted ama a Dios, usted va a amar a la iglesia local. Es algo contraproducente, es algo que no encaja el decir que uno es cristiano y no está envuelto en la iglesia local. Yo le conté a usted hace tiempo una ilustración sobre lo que, imagínese que usted tiene un amigo y este amigo, ¿verdad? Usted lo invita a comer, lo invita a salir y él siempre le dice que sí. Y un día pues él le dice, mira, la razón por la cual yo no me relaciono contigo es porque tu esposa no me agrada. Ahora, cuando él le dice eso a usted, pues usted obviamente se queda sorprendido. Y cuando lo que quiero decir con esto es que usted recibe al Señor Jesucristo y tiene que hacerse miembro de la iglesia local. Usted no puede decir que ama a Cristo y no le interesa la iglesia local, porque ese es el cuerpo de Cristo. Y es importante que usted se identifique con el cuerpo de Cristo. Vivimos tiempos de crisis, tiempos difíciles, y aquellos que se han apartado, aquellos que no están viviendo conforme a la doctrina de la palabra de Dios, conforme al compañerismo que exige la palabra de Dios, obviamente que se están enfriando y se van a enfriar. Es importante, no es algo que yo estoy diciendo que yo esté dando un consejo. Aparte de eso, es importante, pero es lo que la palabra de Dios nos dice. O sea que, fíjese que el amar a Dios nos lleva a tener una comunión con los hermanos, con los miembros de la iglesia, los unos con los otros. ¿Para qué? Para honrar y alabar a Dios conforme a su palabra. Y esto lo hacemos, mis hermanos, por medio de las reuniones en la iglesia. El capítulo 2 del libro de Hechos 42 y versículo 42, versículos 46, dicen así, dice de los hermanos cristianos de la iglesia primitiva, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, las enseñanzas, en la comunión, se relacionaban unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice el versículo 46, perseverando unánimes cada día en el templo. Fíjese, cada día. Ellos se reunían todos los días. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Había persecución, hermanos, ya en la iglesia antigua. Recuerde, empezó una persecución que empezó en Jerusalén, se expandieron y empezaron a compartir el evangelio. Y yo le he contado, hubo aproximadamente desde el año 300, desde el año 60-62, cuando murió el apóstol Pablo, cuando murió el apóstol Pedro, vino una persecución que duró aproximadamente 300 años. Si nosotros ahora creemos que estamos sufriendo con esto de la pandemia, que es cierto, hermanos, la iglesia tuvo que sufrir persecución, muerte, por causa de Cristo Jesús. Y nosotros, obviamente, no tenemos que olvidar pasajes como el libro de Filipenses 1:29. A vosotros se os ha concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. No nos extrañemos, dice el apóstol Pedro en sus cartas, primera y segunda de Pedro, dice, no nos extrañemos que haya persecución. Eso es normal. Por eso es que nosotros tenemos que animarnos los unos a los otros. Fíjese que en este pasaje que leímos en el libro de los Hechos, los nuevos creyentes estaban experimentando la comunión, porque se veían los unos a los otros como hermanos en Cristo. Se buscaban para leer la palabra, para aprender de la palabra y los principios de la palabra de Dios.
O sea, eran las enseñanzas de los apóstoles. Para tener adoración. Oraban, celebraban la cena del Señor. O sea que, hermanos, es algo súper importante. Fíjese que al venir usted a la iglesia, a la asamblea, a la reunión, usted al venir tiene una comunión con los hermanos y tiene una comunión con Jesucristo. Se une con otros cristianos en el aprendizaje de la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos compañerismo, nos relacionamos unos con otros, ¿verdad? Es de mucha importancia. Fíjese por qué. Porque nos animamos, nos conocemos, nos exhortamos, nos entregamos cuenta los unos a los otros. Y cuando digo nos entregamos cuenta, ¿verdad? Nos decimos cómo es que nos encontramos en nuestra relación con Dios, en nuestra familia, con nuestros hermanos, etcétera, etcétera. Ese es uno de los propósitos de la iglesia. La iglesia es una familia y la familia se preocupa. Cada elemento es importante para poder crecer. Fíjense que estaba yo leyendo un artículo sobre el sentido, ¿verdad?, de comunidad que tienen los pandilleros. Cuando digo el sentido de comunidad que tienen los pandilleros, es que es sorprendente. Ellos han entendido que el buscarse, el verse los unos a los otros constantemente es importante. Ahora, obviamente, tristemente ellos lo hacen para cosas malas. Pero hermanos, nosotros como iglesia nos reunimos y debemos de entender ese sentido de comunión los unos con los otros. Ahora, yo entiendo que vivimos tiempos difíciles en los cuales debemos de tomar precauciones. Pero Cristo instituyó la iglesia. Recuerden, las puertas del Hades no prevalecerán. La iglesia, mis hermanos, va a seguir adelante. Pase lo que pase, cueste lo que cuesta. Porque Cristo la ha instituido. Cristo tiene control de ella. Fíjese que el tener amor por Dios sobre todas las cosas nos lleva a tener un compromiso con Dios y con su iglesia. O sea que nos envolvemos en una relación con Dios y tenemos una relación con los hermanos y con las hermanas. ¿Cómo es que la iglesia, mis hermanos, va a llevar a cabo la gran comisión? ¿Cómo es que otros van a crecer? ¿Cómo es que nosotros, mis hermanos, vamos a ser efectivos y afectar nuestra comunidad si no trabajamos como iglesia? Dice que la palabra de Dios dice en el libro de Efesios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice aquí que nos está hablando que Cristo se entregó, se sacrificó a sí mismo por todos los creyentes. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar en nuestras vidas por la iglesia? Claro que es algo tal vez difícil de contestar, pero pregúntese a sí mismo, ¿qué estoy dispuesto a hacer para que Dios me use y me quebrante? Es importante. Fíjese que amar a otros, mis hermanos, como a sí mismo, estamos hablando ahora del amor al prójimo, nos lleva a cumplir con nuestro deber de compartir las buenas nuevas de salvación. En el Evangelio de Mateo capítulo 28, 19 nos da Señor Jesucristo la gran comisión de que vayamos a compartir el mensaje de salvación a todo el mundo. Y esa es una responsabilidad de cada individuo, es una responsabilidad de cada uno de nosotros, no solamente del pastor o los líderes, de cada individuo. Ahora la pregunta es, fíjese, ¿por qué debemos de compartir el Evangelio con las personas? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver compartir el Evangelio con llevar a cabo la visión? Bueno, porque parte de la visión
que Cristo nos ha dado es que vayamos a todo el mundo y hablemos de Jesucristo. Es importante rápidamente, ¿verdad?, compartir el evangelio a los hombres. ¿Por qué? Porque todo ser humano necesita la salvación. Cada cristiano tiene la tarea y responsabilidad de hablar de Cristo a la gente. Vayamos y compartimos. Los cristianos tenemos esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha confiado el evangelio. Porque nosotros como cristianos, mis hermanos, hemos recibido esa encomienda para llevar adelante. Fíjense que ni a los ángeles Dios les ha dado ese privilegio, lo tenemos nosotros. Ningún cristiano debe tener la excusa de no hacerlo. ¿Por qué? Porque dice en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8, sin embargo dice, cuando el Espíritu descienda sobre ustedes, recibirán poder para poder proclamar con efectividad mi muerte y resurrección en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en lo último de la tierra, de acuerdo a la Biblia al día. O sea que fíjese que tenemos ese deber. Para llevar adelante esa visión tenemos que compartir el evangelio. También, mis hermanos, nuestro amor por Dios nos lleva a ser generosos con nuestro tiempo, con nuestros recursos económicos, nuestras capacidades intelectuales, nuestros talentos y nuestros dones que deben de aplicarse en la iglesia local. El reto que tenemos todos, mis hermanos, de ser de bendición a la obra de Dios es algo muy importante. La visión que Dios va a poner en nuestro corazón, en el corazón de cada uno de nosotros, no se va a llevar a cabo si nosotros, mis hermanos, no la entendemos y estamos dispuestos a cumplirla. Es importante. En conclusión, nuestra visión de lo que queremos hacer, mis hermanos, en este mundo, por el reino de los cielos, para extender el reino de los cielos, es súper importante. Esto implica, fíjese, que la iglesia, mis hermanos, debe de estar trabajando, esforzándose para cumplir lo que Cristo nos ha encomendado. Fíjese que nadie puede decir que ama a Dios y a su iglesia si no está comprometido con Dios y con su iglesia. Ahora, nadie obviamente ama a Dios como debería de amarlo. Nos hace falta mucho y reconozco yo esa deficiencia en mi vida. Pero ¿sabe qué? Tenemos que hacer algo, tenemos que estar dispuestos. El llamado, pues, es que cada uno de nosotros aprendamos a amar a Dios por encima de todas las cosas y aprender a amar al prójimo como a uno mismo. Esa es una gran enseñanza que tenemos que llevar a cabo. De esta manera podemos nosotros, mis hermanos, llevar a cabo nuestra visión, cumplir con lo que Cristo nos ha encomendado. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer usted por otras personas? Estamos viviendo días difíciles, días en los cuales hay incertidumbre. Pero recuerde, Cristo Jesús nos ha dicho ahí, recibiréis poder a través del Espíritu Santo para poder llevar a cabo lo que Él ha puesto en nuestros corazones. Con eso en mente, pues vamos a ir en oración para terminar con este estudio. Padre bendito, gracias, Señor, te damos. Padre, porque solamente a través de tu amor y el amor al prójimo es que vamos a poder completar, Señor, con nuestra misión. No hay, Señor, y no hay manera en la cual nosotros podamos implementar la misión y la visión que tú nos has dado en nuestras vidas. Y en el cristianismo, Padre, si no estamos, Señor, comprometidos contigo y con tu iglesia. Ayúdanos a seguir adelante. Te agradecemos por todo lo que tú nos has dado. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por haberme escuchado una vez más. Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima.